Yo creo que hoy la incorporación de otras carreras, la incorporación de profes con otras miradas, hace que sí, que los y las estudiantes tengan una mirada y un compromiso social y que se ejerza la profesión con mirada social. Ahora vamos a empezar con nuestra primera nota del día, ¿no? Tenemos que presentar a José Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ya en sus últimas semanas. Sebastián, ¿cómo estás? Así es. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. ¿Cómo, cómo se está viviendo este momento ya de ir dejando algo para lo que fuiste trabajando mucho tiempo, conjuntamente con un colectivo de compañeros y compañeras? Te tocó una época muy difícil. Bueno, sí, sí, la época es difícil, pero que sean los últimos días, no. La verdad que bien, tranquilo. Fueron 8 años de que me tocó la responsabilidad de ser vicedecano primero y decano después, estos últimos 4 años. Y la verdad que contento, tranquilo, porque creemos que muchos de los objetivos planteados, o su gran mayoría, se cumplieron. A pesar, como decís vos, del contexto, de un contexto nacional, provincial, hasta interno de la universidad complejo, pero así todo la facultad cumplió sus objetivos, creció en carreras, creció en cantidad de alumnos, creció en proyectos de extensión, en proyectos de investigación y me parece que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que te llevas como principal enseñanza en esta experiencia? Entiendo que quien afronta sobre todo la experiencia de docente continúa de alguna manera vinculado a la facultad, pero ¿qué es lo que te enseñó esta gestión de 8 años en términos de aprendizaje que te queda como reflexión? Eh, la verdad que no lo había pensado. En muchas cosas aprendo, me llevo conmigo, digamos. Voy a seguir vinculado a la facultad, voy a seguir en la docencia, en las dos carreras que estoy dando clases. Pero si lo tengo que resumir, pensar que la facultad es, como decías vos al principio, como es un gran colectivo, que hay muchas voces, que hay mucha gente que pensamos distinto, que, que tenemos la responsabilidad de brindar conocimiento, pero también de extensión con la sociedad, investigación. Eso hay que hacerlo con responsabilidad. Y la verdad que me tocó conducir una facultad totalmente ordenada, prolija, eh, con esa diversidad de voces, pero celebro que así sea, que una universidad sea eso y no una línea única de pensamiento, al contrario. Eh, eso fue, me parece que podría resumir en eso. Bien. No sé, Memi, si querés hacerle una consulta en particular, pero teníamos varias preguntas para charlar contigo. El otro día estuvo el gobernador, Rogelio Frigerio, en la facultad, llevando adelante una actividad importante en términos de edilicio, que sería importante que lo comentes, sobre todo porque desde diferentes aristas se generan algunos inconvenientes de acuerdo a quién lo mire, ¿no? Si va un gobernador, si va un intendente, si va un ministro. ¿Cómo ha sido la posibilidad de vincularse no solamente en términos provinciales, sino también municipales? ¿Y cómo se maneja eso en este contexto muchas veces de tanto odio que aflora en la política nacional? Sí, es verdad. Después de la visita del gobernador, se vivió de esa manera. Pero en realidad, el vínculo institucional con este gobierno, en especial con el Ministerio de Gobierno, con Manuel Troncoso, ha sido muy bueno desde el principio, porque heredamos la buena relación con el Ministerio de Gobierno del gobierno de Bordet, con Rosario Romero, con quien justamente empezamos este trámite de el motivo que llevó al gobernador a la facultad, que es la donación del edificio. La verdad que es un trámite, un expediente que demoró 60 años en cumplirse. Con Rosario Romero, cuando estaba en el Ministerio de Gobierno, empezamos a trabajar en las mensuras, en un proyecto de ley. Cambia el gobierno provincial, seguimos el vínculo con Troncoso, con Manuel Troncoso, ministro de Gobierno de la provincia. Y bueno, todo esto se coronó el año pasado, en septiembre, con la aprobación de la ley. Luego, en enero, con el decreto que habilita la donación, en principio de marzo la resolución de nuestro Consejo Superior aceptando esa donación y finalmente el gobernador que nos lleva el decreto y la ley donando definitivamente el edificio. Pero es un vínculo institucional que realmente es bueno, como es bueno con todas las intendencias de Paraná, de la provincia, perdón. Con la Intendencia de Paraná muy bien, con la Intendencia de distintas localidades muy bien, tenemos una diplomatura en gestión de municipios sostenible que nos vinculó con 53 municipios y comunas en aquel momento, y de ahí quedaron vínculos muy fuertes. Estamos haciendo trabajo de extensión en 22 ciudades de la provincia. Tenemos
carreras dictándose en Chajarí con Crespo, Viale, María Grande, Victoria y seguramente me estoy olvidando de algún municipio. Pero bueno, el vínculo con la provincia es bueno, como es con las intendencias, y realmente el aporte económico que han tenido por estos convenios en los últimos años nos han ayudado a sostener gran parte del funcionamiento de la facultad, teniendo en cuenta lo que ustedes han mencionado varias veces, que es la ley de financiamiento que se aprobó, que no se cumple, y el recorte que tenemos en las universidades. Bien, bueno, a mí en ese sentido me interesa preguntarte que ahora con este hecho histórico, ¿no? De tener el dominio del edificio, ¿qué proyectos tienen? Si tienen obras, y también en relación al valor patrimonial que tiene el lugar, ya que allí funcionó una fábrica, el seminario. Bueno, si nos puedes contar un poquito de eso, si tienen, digamos, una mirada sobre ese valor y su recuperación, digamos, su puesta en valor. Sí, claro que tenemos una mirada. De hecho, hace poquito cumplimos 60 años como facultad. Allí presentamos la primera parte de un libro y gran parte de esa primera parte del libro cuenta la historia del edificio que fue creado en 1899, iniciado por Monseñor Gordillo de la Lastra, Gordillo de la Lastra. Después funcionó como el seminario conciliar hasta 1930, después fue una fábrica, se abandonó, una fábrica textil, funcionó la Facultad de Ingeniería, después la Facultad de Económicas de UCA, y fuimos la Facultad de Ciencia Económica de Paraná a partir del 21 de marzo de 1966. Por eso los 60 años que celebramos hace 2 viernes. Sí, el edificio en sí tiene un valor histórico muy importante, está declarado Patrimonio Histórico de la ciudad y de la provincia. Y la proyección que tenemos, si bien se han venido realizando obras menores, tenemos proyección de una especie de aula, salón y otras obras menores. Obviamente que en este momento, en este contexto, es difícil llevarla adelante, pero tenemos los planos, tenemos todo listo en carpeta para cuando esté la posibilidad de los fondos, por supuesto. También hay una proyección de construir enfrente al edificio de la facultad donde funciona la cochera, un edificio de 5 plantas. Eso estuvo muy avanzado en el gobierno nacional anterior, con un programa que estaba muy interesante que se llamaba Equipar Ciencia y Construir Ciencia. Nosotros nos presentamos en Construir Ciencia junto con el planetario de la ciudad y algunas obras más en la provincia, y llegamos hasta la última etapa, cambió el gobierno y se cayó el proyecto, pero bueno, ahí también tenemos una base de un proyecto muy interesante para la facultad. ¿Qué sentís? Porque entiendo ha sido una etapa muy complicada desde lo presupuestario. Tener que luchar permanentemente con quienes toman las decisiones a nivel nacional, básicamente para poder cumplir con los objetivos de la universidad y de las facultades. Pero ¿qué sentís que quedó pendiente, que te hubiera gustado poder cumplir en este tiempo? Creo que viene por el lado de lo que venías charlando y que no se pudo hacer básicamente por falta de recursos. No, no, vos sabés que lo que me hubiese gustado que pase es que los docentes estén mejor pagos, más que las obras pendientes de la facultad. Porque nuestra facultad creció en estos 8 años que me tocó estar en la gestión, 50% de su matrícula. Había un pico de inscriptos de un récord de 800 en el año 2018. Cuando nosotros empezamos la gestión pasamos a 1200 y se estabilizó en 1200 estos 8 años. O sea, tenemos un 50% de ingresante más, tenemos un 40% más de planta estable de alumnos y tenemos profe que tienen 150, 200 alumnos y tiene un cargo simple que hoy está cobrando 220.000 pesos por mes. Lo hacen con mucha pasión, con muchas ganas, y yo prefiero que ese profesor que le pone pasión, que le pone no baja calidad académica, que hace todo un esfuerzo para brindar conocimiento, porque cree en la universidad pública, cree en el proyecto de universidad pública que este país siempre tuvo, esté mejor pago, que esté mejor remunerado y no se nos vaya. No tenemos, como otra universidad, una estadística de grandes números de profes que se nos vayan, pero sí tenemos, al menos en el último año, 10 casos de personas que se fueron por una remuneración mayor para poder sostener su familia, por supuesto, y yo creo que a lo que apunta el gobierno nacional es eso. Yo creo que estamos peor que en la época cuando la ley de educación superior del menemismo en el 95, que salíamos a la calle con EAU, todo. Yo creo que estamos peor porque en aquel momento se quería privatizar. Hoy ya las universidades privadas avanzaron mucho. Hoy lo que se quiere es desaparecer la universidad pública. Entonces, en el contexto creo que es peor. Creo que todas estas maniobras judiciales de ahora ir a la Corte Suprema, no cumplir la ley 2 veces, de vetarla,
si bien desgastan, y no un decano, más un rector que es el que está a nivel SIN, la función del rector me parece que es más esa, pero sí nosotros que estamos en la trinchera, digamos, en cada facultad, vemos las caras de los profes, vemos la reunión con profesor, donde no le podemos pedir más, no le podemos pedir más extensión, más investigación, por las remuneraciones que tenemos, y así todo hay un esfuerzo en eso. Em, Frente a esta crisis que estás mencionando y que todos conocemos, por suerte la matrícula no baja, sube. ¿A qué atribuís esto? Bueno, yo creo que es multicausal. Nosotros teníamos estudiado que el récord de inscriptos de la facultad fue en la crisis del 2001. Ahí se podía explicar por estudiantes, chicos y chicas de Paraná que no se iban afuera, que no se iban a Santa Fe, Córdoba, Rosario, o por gente que perdía su trabajo y se volcaba al estudio. Es multicausal. Yo creo que el incremento de matrícula tiene que ver con la oferta de carreras. Nosotros hasta el 2010 fue una facultad monocarrera, el contador público. A partir de allí apareció el licenciado en economía, un poquito más acá en el tiempo, la licenciatura en gestión de organizaciones, que sería la licenciatura en administración. Una carrera que tuvo mucho éxito y que se mantiene en su matrícula, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Administración Pública, que inauguramos en 2013. Y después hay una oferta académica que es la Tecnicatura en Recursos Humanos y la Licenciatura en Recursos Humanos, que es la carrera más convocante de la facultad hoy. Tuvimos 480 inscriptos en Tecnicatura y no abrimos por una cuestión de recursos la licenciatura, que la abrimos cada 2 años, pero sabemos que tenemos más de 150 inscriptos pendientes para el año que viene, que son chicos y chicas que se han recibido en la Tecnicatura. Está pasando esto de que las carreras más cortas son las que Sí, están seguro. teniendo mayor matrícula, ¿verdad? ¿Y Seguro, cómo se seguro. adaptan las carreras más largas, las carreras más tradicionales? Que sí, ahí se vio quizás una pérdida de la matrícula, ¿no? Sí, no pasó en contador público. Siempre históricamente se mantienen en nuestra facultad entre 300 y 350 criptos. Este año fue 345, 46, no recuerdo bien. Pero la manera de adaptarse es adecuando los planes de estudio. A mí me tocó participar a nivel nacional del Consejo de Decano de Ciencias Económicas y una definición que se tomó el año pasado fue reducir la carrera a 4 años, con menos horas, por supuesto, y una eminencia en la práctica. Más preponderancia de las prácticas en las competencias que debe tener la contadora o el contador graduado en la Facultad de Ciencias Económicas. Las facultades de las carreras de contador público, abogacía, medicina e ingeniería tienen estándares previstos por la Ley de Educación Superior, es decir, son carreras consideradas de interés público y todo su contenido está regulado a nivel país. Es verdad que si vas a Santa Fe, a Rosario, a estudiar contador público, podés tener una materia más, con un nombre distinto, con un contenido distinto, pero es 20% el espacio flexible. Pero el 80% de la carrera es un tronco común que todas las facultades que tenemos la carrera de contador público debemos tener, tanto públicas como privadas. Así que yo creo que la adaptación que nuestra universidad ha encarado en todas las facultades, y nuestra facultad ya lo hizo en el 99% de las carreras, nos falta contador que teníamos que esperar esta resolución ministerial, es adaptar los planes de estudio, acortarlo y darle mucha eminencia práctica para que sea atractiva a los aspirantes. Claro, esto del recorte, digamos, de la cantidad de años de la duración de las carreras es generalizado en la universidad, no es solo en económicas. Sí, en toda la universidad. Responde solamente esta cuestión de, bueno, considero que no, ¿no? De sostener la matrícula, sino de adaptarla a otros criterios. Yo creo que sí. Me parece que hay un criterio no escrito, que es que los jóvenes que hoy ingresan a la facultad, si bien nosotros el 60% son chicos y chicas que están de secundaria, pero tenemos una matrícula de gente mayor de 25 años que ha dejado de estudiar o nunca estudió o cambió de carrera y va a una carrera después de los 25 o 27 años. Tenemos un alto porcentaje. Yo creo que cambiaron las formas de aprender, las formas de comunicarnos, de informarnos. Tiene que cambiar las formas de enseñar, tiene que cambiar la forma de brindar contenidos. Y con Juan Pablo, que cruzábamos juntos, teníamos 9 horas por semana de contabilidad, de teoría contable, de práctica contable. Hoy, hablando con los profes de contabilidad, ese mismo contenido se puede dar en la mitad de la jornada, o sea, en 4 horas y media semanales, con medios audiovisuales, con otras herramientas que no sea la clase del profesor caminando por el pasillo y nosotros tomando nota. Cambió la forma de aprender, cambió la forma de incorporar contenidos. Y cambió la forma de enseñar, se adapta y esa nueva forma también requiere menos tiempos. Claro, esto no afecta la calidad educativa, digo, pues son carreras, o sea, que han tenido mucho prestigio en la universidad. ¿Considerás que no se pierde calidad educativa? No,
Considero que no, la premisa principal siempre cuando planteamos una modificación del plan de estudio es la calidad académica. Yo creo que lo que pone en jaque la calidad académica es la cuestión presupuestaria, que son los profesores que la universidad pública invirtió en extensión, en investigación, en sus posgrados, 20 años de expertise, estando frente al alumno, pero teniendo la profesión y llevando esa experiencia al aula, se pone en jaque por el financiamiento que el profesor se nos va y no por decirle que el contenido que antes usaba 5 libros, hoy utiliza tantos videos para transmitir contenidos. Sí, no, claro, la adaptación de contenidos. Hemos tenido en la facultad docentes que hayan renunciado últimamente de todo esto. Sí, este año, ayer justamente hablábamos con Secretaría Académica, este año se nos fueron 5 profes y 2 personal administrativo de servicios, y el año pasado, en el último semestre, segundo semestre del año, 3 docentes, ¿sí? Sí, problemática importante. Ramirito. Sí, no les molesta, puedo participar. Por supuesto, Has claro que sí. traído una coequiper hoy también que ha tratado de tapar. A veces te comento, primero que quiero destacar, es Creo la que es una primera vez cuestión que tengo tan cerca un decano de una facultad, porque yo no suelo salir mucho de mi hogar, entonces, es más, te imaginaba así de traje, todo formal. Entonces, Vino más informal, me ¿no? llamó la atención. Yo nunca había tenido un decano cerca, o sea, de una facultad, porque por ahí no soy de abocar a la educación de tipo tradicional o más histórica. Después otra cosa que destaqué, porque me suelo poquito disipar de la atención, me cuesta, pero vos lo conociste hace muchos años a Jota, supongo que en ese tiempo ha tenido pelo, que esa es una situación que siempre a nosotros nos aborda, la duda cómo era, creo que vos también lo conociste de Sí. joven, Sí. entonces que tiempo que yo ya no tuve ese gusto desde que él me invitó acá, medianamente tenemos nuestra diferencia, pero me invita. Y lo que me llamó la atención de lo que dijiste es que yo no sabía, es que hay muchas carreras que no son de 4 o 5 años en la facultad como yo pensaba que eran, porque en eso es lo que tengo en mi imagen de una facultad, Sí. estudiar 4 o 5 años contador, no sé si eso ha cambiado. Y lo otro, si usan la parte digital, porque yo soy mucho de la digitalidad, ¿viste? O sea, busco todo lo que es contenidos por redes sociales, hablas virtuales y demás, ahí donde estudié mi curso de trader, que vos sabés, Jota. Quería saber si eso la facultad lo tiene también. Sí, tenemos carreras cortas, toda la universidad tiene carreras de tecnicatura universitaria que son de 2 años, eran de 2 años y medio, y con esta que explicaba recién que modificamos los planes quedaron todas en 2 años. Nosotros tenemos 4 tecnicaturas, activa la de tecnicatura universitaria en recursos humanos y la tecnicatura en gestión pública. La tecnicatura universitaria en administrativo contable, que es un título intermedio de contador, y también tenemos recién aprobada hace 2 semanas, que es una carrera que vamos a poner en vigencia el año que viene, que tiene mucho interés, por lo menos de la parte del mundo empresario, que trabajamos mucho con ello, que es la tecnicatura en negocios digitales. Vamos a tener una oferta de 4 tecnicaturas a partir del 2027. Y con respecto a la digitalización, sí, entre todas las cosas feas que nos dejó la pandemia, seres queridos que se nos fueron y ese encierro que tuvimos, de un día para el otro aprendimos a usar el Meet, Zoom, herramientas digitales, y los profesores a colgarnos videos, a colgarnos herramientas multimedia, y hoy tenemos normativa que dice que una carrera se considera presencial, como tenemos todas aprobadas nosotros, hasta el 50% de la carrera. Digamos, el estudiante va al 50% físicamente a estudiar y 50% lo hace virtual, se considera carrera presencial. La herramienta positiva es que una clase sincrónica, es decir, Meet o Zoom, el profe dando la clase, los estudiantes participando, se considera presencial. Así que hoy muchas de nuestras carreras se pueden dar con esa modalidad, si a eso le llama digitalización, pero sí, eso es así. Sí, o sea que las más cortas duran 2 años. 2 años. Ah, bien. ¿Y hay otras ofertas de otro tipo que no sean carreras así de contador y...? Sí, tenemos diplomaturas que son propuestas académicas más cortas, son con un mínimo de 140 horas, creo que 142 horas, y esas diplomaturas las hacemos a demanda. Es decir, hemos tenido en gestión de municipio sostenible, como explicaba al principio, en gestión de instituciones deportivas, gestión superior de instituciones deportivas, en marketing, hemos tenido creo que 11 propuestas de esas. Pero esas no son de dictado constante y no hay matrícula abierta todo el año. Es decir, abrimos la inscripción en algún momento del año, durante 1 mes, 2 meses, y después vamos con la propuesta. Ahora estamos trabajando con amigos de ustedes en una diplomatura en finanzas que ojalá tengamos pronto en la facultad.
Hablando de eso, Sebastián, recién hacías mención a ese colectivo de decanos que habitualmente se viene juntando a nivel nacional. Me interesa sobremanera saber cuáles son los debates que se dan en función de este contexto que atraviesa la Argentina, ¿no? De cierre de empresas, de trabajadores que van quedando fuera del sistema en términos laborales y sobre todo la cuestión de generar matrículas de diferentes carreras, tecnicaturas y demás, cuáles son las expectativas que generamos en esos estudiantes en un contexto tan adverso, ¿no? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cuáles han sido los debates que por ahí se han dado en términos de esta realidad que es demasiado hostil? Sí, la verdad, Juan Pablo, que esos debates se dan de manera, en ese tipo de reuniones, que son 2 al año ordinarias, de manera tangencial. Es decir, la introducción a la reunión son estrictamente académicos con respecto al plan de estudio, pero sí en la parte informal, que es lo mejor de estas reuniones siempre, que es cuando compartís un café o en los momentos que no se trabaja en lo académico, sí, compartimos con los decanos, sobre todo los de la región. Nosotros tenemos mucho vínculo con Santa Fe, Rosario, el norte. Hay un grupo de decanos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, y sí, hablamos de esto, de que hace un tiempo esta parte generar una propuesta académica era, bueno, nos sentamos 5 personas, tenemos una nueva carrera y vemos qué hacemos. Ahora no, por una cuestión de financiamiento y esto mismo que decís vos, de generar expectativa, porque generar una nueva carrera tenemos nuevos graduados que a dónde van a ir a trabajar con el tanto esfuerzo, tanto de ellos o de ellas y su familia en ese título universitario, y después que no haya salida laboral. Entonces, la responsabilidad pasa por ahí, por la propuesta que tenés, siempre mejorarla, cuidarla con calidad académica, y las que vas a crear, ser consciente de que tiene que haber una salida laboral. Esta última propuesta que yo decía que está recientemente aprobada en el Consejo Directivo, ahora enviamos al Consejo Superior, tiene que ver con eso. Nosotros nos reunimos con gente del Parque Industrial, de la UIER, del Consejo Empresario, de nuestro Consejo Profesional hace 2 años, y nos dijeron: queremos que los contadores sepan Big Data, análisis de datos, incorporación de... Y les explicábamos que está estandarizado el contenido de contador público, teníamos que ir por otra carrera, por otra. Estamos preparando un posgrado para contadores con esta temática, pero preparamos una carrera para los chicos y chicos o personas que quieran hacer una carrera de pregrado universitario, una tecnicatura, y después ya estamos trabajando en la licenciatura. Vamos a tener el licenciado en negocios digitales. Esa carrera existe en el país, está en 11 facultades privadas del país, con una cuota mínima de 550.000 pesos, y a partir del año que viene le vamos a tener en la Universidad Pública de Entre Ríos como primer facultad pública que tiene esa carrera, que es una carrera que se demanda en el mundo empresario de hoy. Bien, se entiende que hay todo un basamento de administración, contabilidad, impuestos, con una fuerte formación en contenidos digitales, inteligencia artificial y Sí. todos esos valores agregados que se le viene dando a la educación en la actualidad. Sí, eso, análisis de datos, interpretación de datos. Es fácil hablar de inteligencia artificial porque es un gran mundo, pero hoy nosotros vemos transversalmente a todos los contenidos de las distintas carreras que dictamos en la facultad, que permanentemente hay nuevas herramientas para trabajar que realmente facilitan el trabajo del profesional, lo complementan, lo hacen más integral. Y en vez de asustarnos con esto, con responsabilidad siempre, bueno, los profesores se están capacitando para llevar eso a las aulas. Sí, sí. Bien, Sebas, ajá. No, pensé que Memi iba a hacer No, una... yo justamente pensaba en Sí. eso, ¿no? Cómo se aborda la capacitación del docente para traer al aula el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial sobre todo. Bueno, está siendo, digamos, un territorio, digamos, Sí. que por ahí el docente todavía le cuesta. Y bueno, aparecen estas demandas y creo que la universidad debe formar a los docentes. Sí, vos sabés que la universidad tiene programas de capacitación en estas herramientas, la facultad le agrega capacitaciones, los profesores por sí mismos buscan capacitaciones y nos traen cursos. Y nosotros también estamos lanzando, ojalá antes que me vaya el 22 de abril, una propuesta que trabajamos hace 2 años con la Facultad de Ciencia de la Educación y Ciencia de la Administración, que es la especialización en docencia para ciencias económicas. Es un posgrado para todos nuestros profes de la universidad,
en especial para económicas y administración, está pensado así, porque nosotros somos una facultad que la carrera de contador público la acreditamos ante CONIAU. CONIAU vino en el 2020, analizó nuestro plan de estudio y lo acreditó con la mejor calificación. De las 62 facultades públicas, facultades de universidades públicas que tienen la carrera de contador público, nosotros estuvimos entre las 20 mejores, con la calificación de 6 años. Eso se vence ahora, van a venir a evaluarnos de nuevo. Y una de las cosas que queremos tener es que todos nuestros profes, aparte de tener cursos en docencias, tengan la especialización, el posgrado en docencia para ciencias económicas con título UNER. Así que es un anhelo que trabajamos mucho tiempo con Aixa Boy, que es la decana de la Facultad de Educación. Lo logramos el martes pasado, nos llegó la resolución ministerial que demoró un año en llegar, pero bueno, lo vamos a presentar seguramente la semana que viene y a partir de mayo, junio tenemos ese posgrado para nuestros profes que nos parece muy importante, donde se incorporan estas herramientas que estamos diciendo. Perfecto. ¿Cuáles son ya estamos entrando en la etapa final de la nota, los desafíos de la continuidad, digamos? ¿Se logró conformar un buen equipo para la continuidad de la gestión? Yo creo que sí, que sí. Queda Nicolás Brunner como decano de la facultad, Judith Tista, dos personas jóvenes, muy capaces, muy queridas en la facultad, y hay una especie de continuidad en alguna parte del equipo y creo que esto se está terminando de conformar en estos días. Incorporación de gente que no ha estado en la gestión, creo que el aire nuevo siempre es muy importante, pero volviendo a la pregunta inicial que me decía hoy, ¿qué me deja de aprendizaje? Lo que yo aprendí es que nuestra facultad no tiene dueños. Cuando nosotros éramos estudiantes y habíamos charlado de esto, parecía que había un par de caudillos en la facultad. No tiene dueño de la facultad, entonces con ideas, con grupos de gestión se pueden transformar las cosas, y creo que la gestión va a ser muy buena porque confío en las autoridades que van a asumir, en el equipo de gestión que armaron y sobre todo porque la línea de la facultad en los últimos años va para un lado, con discusiones, con debate, obviamente, con miradas distintas, pero confío mucho que las cosas se van a hacer bien. Confío mucho. Sí, Sebas, como reflexión final, dos cuestiones que te atraviesan por tu formación. Una, ¿qué perspectivas ves en la economía de la Argentina para el tiempo que se viene? ¿Y qué está faltando en términos educativos, ¿no? Para hacer una verdadera transformación y para generar los egresados universitarios que de alguna manera otorguen un valor agregado en la construcción de un esquema de producción de la Argentina, pero que además aporten a los diferentes organismos del Estado y de las organizaciones sin fines de lucro? Sí. Con respecto a la primera pregunta de que cómo veo el tema económico del país, esa luz que tengo enfrente, veo una luz adelante mío. Con la economía no lo veo, sinceramente. Me gusta mucho leer, escuchar, hablar con gente experta en el tema. Y bueno, de hace un tiempo esta parte, sobre todo con el actual presidente, que tenemos un ahogamiento, no solamente en lo laboral que me toca, que es el sistema universitario, pero en general, también tengo la profesión independiente, con los clientes, con la gente, se ve un deterioro de la calidad de vida de las personas que después va a costar mucho salir de eso. Te dicen que la macro está bien, pero que está mal la micro, la macro tampoco está bien. Entonces, no veo una luz en el corto plazo, a no ser que haya un cambio de rumbo que por la perspectiva que uno ve, escucha de las autoridades nacionales, no se ve en el corto plazo. Así que no es para nada alentador mi panorama. Y con respecto a la educación, yo creo que la educación universitaria, que es la que un poco conozco, tiene un sentido social mucho más o distinto al que teníamos allá por fines de los 90 cuando me tocó cursar al principio del 2000. En nuestra facultad, una facultad de ciencia económica, una carrera de contador público, solamente la parte, como decías vos, auditoría, impuestos. Yo creo que hoy la incorporación de otras carreras, la incorporación de profes con otras miradas, hace que sí, que los y las estudiantes tengan una mirada y un compromiso social, y que se ejerza la profesión con mirada social. No sé, yo te cuento una historia. Nosotros, cuando empezamos los proyectos de extensión con los pies en el barrio, había un proyecto de extensión que era con los pies en el barro, llevamos chicos de clubes muy humildes de la facultad, con la facultad, chicos de 10, 11 años. Había profesores que nos miraban feo porque teníamos esos proyectos.
Algunos profesores se fueron, se jubilaron, otros se adaptaron a una facultad abierta con proyectos de extensión, con trabajar en los clubes, en los barrios, con organizaciones civiles. El Club de Emprendedores nuestro ayuda a gente de la ciudad de Paraná, de Gran Paraná, de Entre Ríos, y realmente creo que toda la universidad, todas las facultades han tenido una apertura en ese sentido. Hace 20, 25 años, y hablo obviamente de una mirada muy subjetiva, la facultad era ir a estudiar, leer el diario, saber algo de economía, impuestos, estudiar el contenido del libro y nos recibimos y después podíamos ser un profesional contador de escritorio, no salir de nuestra oficina y ser un buen profesional. Hoy yo eso no lo veo, no veo un profesional no comprometido, no vinculado, no realmente compenetrado con temas en la sociedad. Bien, Seba, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones por la gestión. Seguramente quedaron cosas por hacer que las va a continuar el proyecto que sigue. Pero bueno, agradecerte este momento y esperamos te hayas sentido cómodo. No, sí, por supuesto. El agradecido soy yo. Gracias por el momento. Ramirito, yo te quería contar algo. Yo también tuve un programa de radio en el cual Juan Pablo participó. Pasatiempo se llamaba, ¿no? Wow, eso has era- tenido Las eso- muchos historias programas se de han radio. destapado. Eso de nuestra época de No, de no joven. participé, pero lo supe escuchar alguna vez Sí. en algún... La radio En un siempre viaje fue le lo hice escuchar tuyo. un viejo cassette, un auto con estéreo, un auto que era muy veloz. En cassette le hice escuchar un programa que yo tenía en María Grande, en la radio de mi pueblo, que se llamaba Pasatiempo. Era el programa del boliche de la ciudad. O sea, era la previa de los sábados, de 21 a 1 de la mañana del domingo. Las bandas que tocaban en aquel momento, me acuerdo Antonio Sí. Verabén, Papo, Caballero La Quema, los entrevistábamos en el programa y después nosotros... Era como una especie de Bebe con Teponi que de María Grande, sí. que terminó de decano de una facultad. Así es. Nada así es. que ver, pero bueno. Y regalamos entrada, trago. Entonces era un programa muy escuchado. Bien, por- me encanta lo que me decís porque me alienta. Hoy fui muy desalentado. Yo vine con una perspectiva y ella me desalentó mucho la situación. Entonces me encanta escuchar eso porque por ahí yo aboco desde las redes hacerme conocido y poder crecer. Entonces por ahí Con creo esto ayuda, Ramirito. vos desde la radio has logrado grandes cosas después. Así que bueno, te agradezco tu intervención. Bueno, agradecido soy yo por la invitación. Muchas Gracias, gracias. Sebastián. Gracias.